Ok, en el examen 1 aquí les voy a mostrar. Me están preguntando. Hoy tendrás disponible esta evaluación todo el día para que compruebes sus conocimientos. No tiene no es con límite de tiempo, no es con respondos como en un parcial o en un final, no. Está habilitada todo el día de hoy y, y no es calificable. Es más de conciencia. Profe, buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad de pronto que la habilitemos hasta mañana? Es que ayer la verdad no me pude conectar, entonces pues voy a repasar el tema de ayer más el de hoy. Claro, no hay ningún problema. Profe, una pregunta del examen, ¿hay plazo? Vale, no hay ningún problema. Ay, profe, mil gracias. Ok, entonces, ¿han leído el material? ¿Han leído lecciones? Un poquito, estoy leyendo un poquito sobre la potenciación y estoy haciendo también unos ejercicios de logaritmación y exponenciación. Ok, recuerden que las dudas que tengan pueden escribir por foros y dudas o pueden escribir al correo que les di el día de ayer. Si lo necesitan, no hay ningún problema, yo se los vuelvo y se los mando por el chat. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les voy a mostrar. Les voy a hacer un breve resumen de lo que se supone que debieron de haber leído para hoy, pues por si de pronto les quedó. Entonces hoy es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Por qué se ve antes que los fraccionarios? Porque para las varias operaciones de fraccionarios hay que sacarle mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces vamos a dar inicio. Aquí, mínimo común múltiplo. Como les decía, yo me apoyo mucho con el texto complementario que es notas de inducción, no solo con lecciones, porque tiene bastante teoría. Entonces, en notas de inducción nos definen eh, qué significa múltiplo divisor y un número primo, que son como los componentes más importantes del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Entonces aquí nos dicen que los múltiplos son todos los números enteros, o sea que no estamos hablando de fraccionarios ni de decimales, aquellos que se obtienen de multiplicar este número cantidad de veces, o sea, enteros, exactos. Aquí se puede evidenciar un ejemplo que, por ejemplo, múltiplos del 4 son la tabla de multiplicar del 4, 4, 8, 12, 16, que son todos estos que repetidamente se van multiplicando, ¿cierto? Exactamente. Y nos dicen que los divisores son al contrario, son los que siguen siendo solo para números enteros, eh, eh, y son los que se dividen. Por ejemplo, Buenas noches. buenas noches. Por ejemplo, aquí nos dicen los divisores de 18. 18 lo podemos dividir por 1, como todos los números. Lo podemos dividir por 2 por ser un número par. Lo podemos dividir por 3. Lo podemos dividir por 6. Y así como en el ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de múltiplos y divisores para ver si captaron lo que es múltiplos y divisores. ¿Ok? Se lo está escuchando Entonces, muy bien, muy regular. ¿está Se lo escucha escuchando muy regular. regular? A ver, yo silencio Sí. los los audios. Creo que me estás entendiendo. Vale, ahí es. Entonces, vamos a hacer múltiplos de 8. ¿Quién me ayuda? Múltiplos de 8.
1. 1, 2 y 4. ¿Qué? 1, 2 y... Múltiplos. Múltiplos es diferente a divisores. Múltiplos. 8, 16, Exactamente. 24, 32. Exactamente. La tabla de multiplicar. Esos son los múltiplos. Y los divisores es lo que me había dicho la compañera. ¿Cuáles son los divisores exactos? El primero de todos. 1. 1. 1, 2, 4 y 8. Exactamente. Entonces, ahí está la diferencia entre múltiplos y divisores. Múltiplos es la tabla de multiplicar y divisores son que se dividen exactamente. No se pueden decimales. Yo no puedo decir que esto lo voy a dividir por 3. No es un divisor. Yo lo puedo dividir por 3, pero no me va a dar exacto. Entonces, 3 no es divisor de 8. Aquí también nos dicen los números primos. ¿Alguien sabe qué son los números primos? Son los que solo se dividen por uno y por ellos mismos. Exactamente. Como 1, como 2, como 3. ¿Quién me va ayudando? 4 es un número primo. No, 9. 7. No, 5, tampoco. 5, sí. 6 es un número 7. primo. 7, 6 no. 9 es un número primo. No. ¿Ok? Y así, sucesivamente. 11, 13. 11, 13, 17. Entonces aquí nos están diciendo que es un número. Profe, ¿cómo así? No entiendo cómo así que número primo, o sea, no se me Vale, perdí allí. vale. ¿Me vuelve a repetir, profe? Entonces un número primo son todos los números que se pueden dividir por uno y por el mismo. Como por ejemplo, 2 se puede dividir exactamente por 1 y por 2. 3 se puede dividir por 3 y por 1. 4 se puede dividir por 2, entonces no es un número primo, porque ya tiene más de 2 números por los que se puede dividir. Entonces 4 no es un número primo. 5, ¿por qué lo puedo dividir? Usley, ¿por qué puedo dividir 5? Profe, la Exactamente. verdad es que todavía no, o sea, no recuerdo eso. Estoy tratando de coger la idea, pero la verdad es que Ok, como no he leído esa parte de la guía, pero no capto en sí. No sé si es porque de pronto hace mucho que acabé de entrar 1 y y por me perdí 5. algo. no hay ningún problema. Entonces, Por 1 y por 5 se puede dividir. claro, ¿entendiste qué es un múltiplo y entendiste qué es un divisor? No, de pronto fue por eso que me perdí ahí. Vale, entonces, aquí habíamos dicho que los múltiplos son la tabla de multiplicar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, deme los múltiplos de 4, usted me dice 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. Los múltiplos son la tabla de multiplicar, ¿ok? Ajá. Y los divisores son, por ejemplo, divisor del 30, divisores. Entonces, el 30, ¿por qué número yo lo puedo dividir? Que quede exacto. Empecemos en orden. El 30 lo puedo dividir por 1, ¿cierto? Y que Ajá. quede exacto. Me da 30. El 30 lo puedo dividir por 2 y me da exacto. Sí, me da 15, ¿cierto? El 30 lo puedo Ajá. dividir por 3 Sí. y me da 10. El 30 Ajá. lo puedo dividir por 4. Creo que no. Creo No, que no no. te da decimal, creo. Da 7,5. Entonces, 4 no es divisor de 30 porque me da un decimal y yo necesito tener números ni fracciones ni decimales. Entonces, 4 no es divisor de 30. Seguimos. El 30 lo podemos dividir por 5.
Sí. Sí, sí, 6, 30. El 30 lo podemos dividir por 6. No, Sí. Sí. sí, 30 dividido por 6 me Por da 5. 30 lo podemos dividir por 7. No, te da no. Por 7 4.28. no. Por 7, ¿no? Entonces, ni 4 ni 7 es divisor de 30. El 30 lo puedo dividir por 8. No, te da 3.75. Tampoco. El 30 por 9. Tampoco. No. 30 por 10. Sí, me Sí. da 10. Ujú. El 30 por 11. Tampoco. No. Por 12. Tampoco. No. Por 13. Tampoco. Por 14. Tampoco. Por 15. Sí. Sí, Y así podemos seguir. 16, 17, 18. El último, sabemos que terminamos cuando el último divisor es el mismo. Entonces, ¿cuáles son los divisores ok. de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. ¿Ok? Todos estos no son divisores de 30 porque no nos dan exacto. ¿Ahí entendiste? Sí, claro. Vale. Entonces nos decimos que los números primos son los que de divisores solo tienen el 1 y el mismo número. Entonces volvemos a hacer divisores de 2. ¿Cuáles son los divisores de 2? El 1, que es El el de 1 los números, ¿y cuál más? y el 2. Exactamente. Y sabemos que terminamos porque es el mismo número. Entonces, 2 es un número primo, porque solo tiene 1 y 2 divisores, ¿cierto? El 1 y el mismo número. Entonces, ahora, el 3. El 3 es divisor de 1. Todos los números son divisores de 1. ¿Y de cuál más? Y el 3. 3. Entonces, sabemos que tiene 1 y tiene el mismo número. Entonces, sigue siendo un número primo. 4. Es divisor de 1. ¿De qué más? De 2. De 2 y de 4. 2 y 4. Entonces, este no es un número primo, porque tiene el 1, tiene el mismo, pero adicional tiene el 2. Entonces ya me está quitando la regla del número primo. Entonces, los números primos son los que son divisibles solo por 1 y por el mismo número. Ok. ¿Ahí ya entendiste un poquito? Sí, sí. Vale. Igual, Listo, gracias. normalmente no nos tenemos que aprender todos los números primos porque generalmente se utilizan como los primeros 10 números primos. De igual forma, hay una tablita de números primos. Aunque los números primos son infinitos, pero hay una tablita. Aquí está. Esto está en notas de inducción de matemáticas. El 2, el 3, el 5, el 7, como lo veníamos haciendo. Aquí está. Del 1 al 100. Aquí me equivoqué porque el 1 no es un número primo. El 1 solo es divisible por 1. ¿Sí? Entonces empieza a partir del 2. Entonces, ya sabiendo que es un múltiplo, que es un divisor y que es un número primo, ahora vamos a ver que es un mínimo común múltiplo y un máximo común divisor. Entonces, mínimo común múltiplo, lo voy a poner, mínimo común múltiplo es el múltiplo mínimo de dos o más números, ¿cierto? Entonces podemos decir, el mínimo común múltiplo de 40, alguien que me diga un número, cualquiera, 12. de 40 y de 12, ¿cierto? Entonces, hay tres formas de hacerlo. La primera, mínimo común múltiplo
Entonces yo cojo cada número, 40 y 12. Y empiezo a escribir su tabla de multiplicar. Es 40, 80, 120. Y así sucesivamente. Y al de abajo también. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, tan, tan, 96, 28 y una 108 y 120, ¿cierto? Y puedo seguir 160 y así sucesivamente. Ustedes saben que los números son infinitos. Entonces, ese es el primer método. Y entonces yo busco el primer número que tengan en común. ¿Cuál es? Chicos, ¿cuál es el primer número que tienen en común? 20. El 120. 120. 120. Entonces, el mínimo común múltiplo de 40 y de 12 es 120. Esta es la opción, digamos, que más demorada. Se supone que ya somos estudiantes de universidad y tenemos que coger agilidad. Entonces, esta intenten descartarla. Inicialmente la deben de entender, pero intenten descartarla porque les pueden sacar el mínimo común múltiplo, no de 2 números, sino, por ejemplo, de 6. Ustedes se imaginan escribiendo las tablas de 6 números. Bueno, entonces vamos al segundo método, que es 40 y descomponerlo en sus números primos. Entonces, ¿cuál es el primer número primo? 1, El 1. Recuerden que yo les dije que el 1 no es un número primo, que empieza desde El el 2. 2. Exactamente. 2. 40 dividido de ¿cuánto da? 20, 20. Y seguimos. Siempre es en orden. 20, 4. mitad. 2. 2, 10. La mitad. La mitad de 10. 2, 5. 5, El 5 lo podemos dividir por 2. Por No. 5. Por 5. Exactamente. ¿Por qué por 5? Porque no tiene mitad, porque no tiene tercera, porque 4 no es un número primo. Entonces aquí tengo 2 a la 3 por 5. ¿Cierto? 1, 2, 3 veces 2 por 5. Y también cojo lo mismo con el 12. Entonces, ¿tiene mitad? 2 es 2, 6. 6, 3, 2, 3. Noten que, por ejemplo, 6 tiene tercera, pero yo siempre tengo que ir en orden. Yo de aquí no me puedo volver. 2, 2, 5, y el número que me dio tiene mitad y nuevamente 2, no. Siempre tiene que ser en orden. Entonces, mitad de sexta, 3. Mitad de 3 no da exacto, entonces tercera. tercero. Entonces esto lo pongo en 2 a la 2 por 3. ¿Cierto? Entonces yo cojo todos los números. Aquí me dio 2 a la 3 por 5 y 2 a la 2 por 3. Entonces cojo todos los números en común. El mínimo común múltiplo de estos dos son el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Pero aquí tengo un 2 a la 2 y un 2 a la 3. Yo cojo el de mayor potencia, ¿cierto? Entonces, ustedes me ayudan con calculadora. 2 a la 3 por 3 por 5. ¿Cuánto me da? Chicos, ¿tienen hoja, lápiz y calculadora a la mano? 120, ¿ok? Este es el segundo método. Ustedes descomponen cada número
y después lo juntan. Ahora vamos a hacer el tercer método. El tercer método lo voy a poner. Entonces voy a coger 40 y voy a coger 12 al mismo tiempo y los descompongo. Entonces empiezo mitad de ambos, 20 y 6, mitad de ambos, 10 y 3. ¿Aquí qué debo hacer? ¿Mitad o tercera? Tercera. ¿Por qué tercera? No, queda uno ya. Porque Tercera, No, tercera. segunda por el del 10. No. Exactamente. porque Recuerden que yo les dije que si aquí saco tercera, el 10, si yo aquí sacase tercera, lo voy a poner aquí a un lado. Si yo sacase tercera, este ya me va a quedar en 1, ¿cierto? Y este lo voy a bajar porque no me va a dar exacto. Y después me va a tocar devolverme y poner 2, 2, 3 y 2. Y una de las reglas de descomponer es que tiene que ser en orden. Entonces yo primero descarto el 2 para todo, después el 3 para todo, después el 5 para todo. No me puedo devolver. Entonces a esto no le voy a sacar tercera sino segunda, porque uno de los números tiene mitad. Entonces mitad de 10, 5, y este no tiene mitad, entonces lo sigo bajando. ¿Ahora qué saco? Mitad, Tercera de 3 y después Tercera. quinta de 5. exactamente. Tercera de 5 no se puede. Y tercera de 3, 1. Y ahora saco quinta. Entonces, miren que aquí me va a dar 2 a la 3 por 3 por 5, que ya vimos que da 120. Entonces, ¿cuál es el método que debemos de utilizar nosotros? ¿Cuál es el más rápido, el más ágil? El tercero. El tercero, sí. ¿Entendieron los tres? ¿O quieren que hagamos otro ejemplo? Para mí está claro. Vale. Entonces vamos a pasar al máximo. Pues otro ejemplo, pues si quieres puedes hacer un último ejemplo que tú consideres que sea como más, un poquito más complejo que los otros. No sé si de pronto hay una posibilidad para que nos quede claro a todos. Vale. Entonces digamos que hagamos uno con números grandes. Podría ser. No con 2, sino con 3 términos. Entonces vamos a mínimo común múltiplo de 144, de 1200 y de 720. ¿Ok? Ya sabemos el 1 y el 2, hay que intentar descartarlo porque es muy engorroso, o sea, es fácil, pero se vuelve de mucho tiempo. Entonces vamos a utilizar el tercer método, 1200 y 720. Entonces empecemos. Siempre, siempre mitad. Si no tiene mitad, tercera. Pero siempre empezamos en orden los números primos. Mitad de 144. 72. Mitad de 1200. 600. Mitad de 720. 360. 360. Mitad de 72, 36. Seguimos teniendo mitad. Terminan cero, terminan cero, terminan cero. Seguimos teniendo mitad. 18, 20 y 30. Seguimos teniendo mitad. 9, 15. Profe, la mitad de 600 no es 300. Así que pena. Qué pena, la compañera Usley podría apagarnos el micrófono, es que se escucha mucha interferencia. Listo, qué pena, es el abanico. Ah, gracias. Sí, qué pena.
mitad de 150, 75, mitad de 90, 45. Entonces, yo aquí, ¿qué tengo? Tienen mitad. 9, 75 y 45 tienen mitad. No. No. Tercera. Hay que sacarle tercera al medio y a 75. Entonces, tercera de 9, 3. ¿Qué es? Tercera de 75, 25. 45 tiene tercera. No. Sí, 15. Sí. Ah, Seguimos sacando tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 25, no tiene. Tercera de 15, 5. 5. Sacamos quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 5, 1. Sacamos quinta. Quinta de 5, 1. Entonces, ¿esto cómo lo resumo? el mínimo común múltiplo de los números anteriores es 2 a la 4 por 3 a la 2 y 5 a la 2. Exactamente. 3 a la 2 por 5 a la 2. Que esto me va a dar, utilizo la calculadora, 2 a la 4 por 3 a la 2. A ver, ¿cómo lo aquí? 2 a la 4, ¿cuánto da? Según lo que vimos ayer. 2 por 2 por 2 por 2. 16. 16. Por 3 a la 2. 6. 9. 9. Recuerden que uno de los errores es creer una multiplicación. Esto es 3 repetido 2 veces. Es 3 por Ok. 5 a la 2. 25. Ok. Entonces, 16 por 9 por 25. Esto, el mínimo es 3.000. Así le pueden dar mínimo como un múltiplo de, puede ser 6 números, pero todo se maneja de la misma forma, ¿ok? Entonces vamos a pasar a máximo común divisor. Entonces, máximo común divisor. Entonces, máximo común divisor también tiene los mismos 3 métodos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Máximo común divisor de este mismo ejemplo. Puede ser. No, hagamos uno más sencillo. Iniciando. Máximo común divisor no, de este mismo. A ver, 144 de 1200 y de 720. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Voy a hacerlo por los 3 métodos primero. Entonces, 144. ¿Cuáles son los divisores de 144? 2. El 1 siempre empieza por el 1. Ah, no, sí, sí. Ok. Sí. El 1, el 2 por ser un número primo. Vamos a ver, 144 se puede dividir por 3. Sí, que es 48. Sí. 3. 144 se puede dividir por 4. Sí, que es Sí, 36. 36. 144 por 5, no, porque no termina ni en 0 ni en 5. 144 lo podemos dividir por 6, sí, que es 24. 144 lo podemos dividir por 7, no. 144 8. lo podemos dividir por 8, sí. 144 lo podemos dividir por 9, Sí. sí, 16. 144 por 10, Sí. Ah, no. 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 144 por 11, no. 12. 144 por 12, sí, queda 12. Por 13, no.
por 14 tampoco. 16, profe. Por 16. 144 por 17. 18. Por 18, sí. 144 por 20. No. No. Por 21. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Ahora 1200. Entonces, es un número par, entonces se puede por 2. 1200 por 3. También. 1200 por 4 también. 1200 por 5 también. 1200 por 6 también. 1200 por 7 no. 1200 por 8 sí. O sea, yo lo que les quiero mostrar es que este primer método se vuelve súper engorroso porque aquí yo no necesito encontrar el mínimo, sino el máximo. Entonces tengo que irme casi que hasta Como dice infinito. hasta el número, ¿cierto, profe? Ajá, casi que hasta infinito para saber es exactamente hasta 144 y hasta 1200. Porque yo sé que terminé el máximo común divisor solo cuando llego al mismo número. Entonces, miren que en este caso se volvería súper engorroso, porque si aquí fuese 10, 15 y 12 sería fácil, pero como estamos hablando de centésimas y de milésimas en números, Profe, entonces ahí el máximo común divisor sería 48. ¿sería qué? 48, profe, el máximo común divisor. Claro, 48. ¿Y cómo llegaste al 48? ¿Por cuál método? Ah, no, profe, pues, como estamos buscando el máximo, como entonces cogí el número menor y el número menor pues se lo cogí dividido en 2. El 72, pues el 72 es el Se escucha entrecortado el audio. Bueno, divisor de 720, pero no 1200. yo no 8 y te... 40, 72 es de 720, pero no 1200. Como tiene que ser como para los tres, entonces. Bueno, no te entiendo porque se escucha entrecortado. Pero bueno, a lo que voy es que el primer método es para máximo común divisor. No. ¿Por qué? Porque se vuelve súper engorroso, depende de los números. Entonces vamos a utilizar el segundo método. De 144, vamos a sacarle mitad. La mitad de 144, ¿cuánto es que? Ah, mira, aquí están, ¿cierto? Aquí ya están descompuestos. Entonces, aquí la diferencia es que el mínimo como múltiplo me dio 3600 y ahora el máximo como un divisor, vamos a coger los números en común. Esperen, ah. Ah, ok, necesito que sea cada uno. A ver, yo vuelvo y lo hago. 144. Le saco mitad. Necesito que sea cada uno. Entonces, mitad de 144 es 72. Mitad de 72, 36. Mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. 9 no tiene mitad, entonces tiene tercera. Tercera, 1. O sea que esto es un 2 a la 4 por 3 a la 2. ¿Cierto? Ahora también de 1200. Mitad. Mitad de 1200 son 600. Mitad de 600 son 300.
Mitad de 300 son 150. Mitad de 150 son 75. 75 no tiene mitad, pero tiene tercera. Tercera es 25 y 25 tiene quinta. Quinta, 5, 1. Para que esto es un 2 a la 4 por 3 por 5 a la 2. Y 720. 720. Mitad de 720, 360. Mitad de 360, 180. Mitad de 180, 35. Mitad no tiene, pero sí tiene tercera. Tercera de 15 es 5. Y 5 de 2 a la 4 por 3 a la 2 por 5. ¿Cierto? Entonces aquí tengo cada uno. Yo digo que su máximo común divisor es coger los números que tengan en común los tres. ¿Cuáles son los números que tienen en común los tres? El 2 y el 3, ¿cierto? Porque el 5 solo lo tiene 1200 y solo lo tiene 720. Miren que 144 no tiene 5. Y contrario al mínimo común múltiplo, cojo el de menor potencia. Entonces aquí tengo 2 a la 4, 2 a la 4, 2 a la 4. Entonces tengo que coger 2 a la 4. Si aquí tuviese 2 a la 3, cojo el 2 a la 3. Y tengo 3, 3 a la 2 y 3 a la 2. ¿Cuál debo coger? El de menor potencia. 3. 3. Entonces 2 a la 4 da 16. 16 por 3 me da 48. ¿Cierto? Ese es el segundo método. Yo cojo cada uno. Entonces, la diferencia al mínimo común múltiplo en este caso es que yo cogía todos los números, sin importar, por ejemplo, que aquí no tengo el 5, yo los cogía todos. El 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Miran la diferencia. Y que aquí cojo el de mayor potencia. 4, 3 a la 2 y 5 a la 2. Entonces esto nos daba 3600. Mientras que el mínimo, mientras que el máximo común divisor cojo solo los que tienen en común con menor potencia. Entonces miren la contradicción. El mínimo común múltiplo me va a dar un número gigante y el máximo común divisor me va a dar un número pequeño. ¿Ok? ¿Ahí vieron la diferencia? Sí, profe. Sí, profe, una preguntita. ¿Vale? O sea que como ahí en el mínimo común múltiplo pusiste el 5 también, aunque no se repite en la del 144, siempre se va a poner como todo lo que dé independientemente de que se repita en las otras dos operaciones. Sí. Por ejemplo, pues ya estoy inventando. Por ejemplo, que aquí me hubiera dado un 7 y aquí un 2, un 11, ¿cierto? Entonces yo voy a poner, aunque este no tiene 7 y no tiene 11, y aunque estos 7 y 11 son diferentes, voy a poner que el mínimo común múltiplo de estos números es 2, 3, 5, 7 y 11, con mayor potencia. Entonces 2 a la 4, 3 a la 2, 5 a la 2, 7 a la 1 y 11 a la 1. Así no se repitan. En los tres factores se ponen, mientras que en el máximo común divisor no se pone. Tienen que repetirse en Ok, algunos. gracias. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con el caso 3, que recuerden que el método 3 es la idea que ustedes lo hagan así, porque es más ágil. Entonces, nuevamente, 144, 1200 y 720. Entonces, todos tienen mitad, terminan en cero y en par. Este es 72, este 600 y este 720, son 360.
Todos tienen mitad. 180, 300 y 72 es 36. Seguimos, todos tienen mitad. 90, 150 y 36, 18. Todos tienen mitad. 45, 75 y 9. Entonces es aquí la diferencia. ¿Estos tienen mitad? No. No. No, Será. tercera. Exactamente, tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 75, 25. Tercera de 45, 15. Siguen teniendo todos tercera, ¿cierto? Tercera. Tercera de 3, 1. Ah, ok. Qué pena. Entonces, llegamos a 3, a 25 y a 15. Todos tienen tercera. Solamente 15 y No, 3. solamente 3 y 15. ¿Ok? Entonces, aquí es la diferencia. Noten Pero que, pues, aquí todos los hicimos llegar a 1, en mínimo común múltiplo, pero en máximo común divisor, aquí le voy a poner máximo común divisor, es hasta que los tres factores, en este caso 3, pero pueden ser más o pueden ser 2, no se puedan dividir por el mismo. Yo aquí los 3 no los puedo sacar por 3 y aquí no puedo ir bajando el número. Entonces aquí mi máximo común divisor va a ser 2 a la 4 por 3, que ya vimos que es 48. O sea, yo aquí no le puedo sacar tercera. Sí le puedo sacar tercera, pero a este no y a este sí. Entonces tengo que buscar, o sea, tienen que ser en común el número primo. Y si no es en común los 3 o la cantidad de números que sea, hasta ahí llegó. ¿Sí entendieron? profe, una pregunta, pero ¿por qué no seguiste descomponiendo el 25 y el 15? Porque yo necesito encontrar el máximo común divisor. Esa es la diferencia en mínimo común múltiplo. Por ejemplo, les voy a hacer otro ejemplo. De 60, de 75 y de 150. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿qué sacarían? Empezaríamos en orden, ¿cierto? Mitad. Pero 75 tiene mitad. No. No. Tercera. Tercera. Los 3 tienen tercera. Sí. Entonces, de una vez, tercera. Si yo fuese a sacar mínimo común múltiplo, tengo que empezar sacándole mitad 60 y sacándole mitad 150. Y 75, irlo bajando hasta que los otros dos tengan también tercera, ¿cierto? Pero Igual como... ahí todos tienen tercera, entonces no habría problema. Ajá. Espérate que se desconectó la tablet. Profe, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, y si no, alguno de esos no tuviera tercera. Entonces, tendría que sacar quinta. Si uno de estos no tuviera tercera, tendría que sacar quinta. Okay. Pero, por ejemplo, no puede ocurrir el caso de que de pronto alguno de ellos no tenga o sea, el divisor sea igual para los tres. O sea, puede ocurrir un caso así. Si yo le pongo varios números primos, ay, no me quiere funcionar. Deme un segundo, yo intento cambiar esto que no me quiere funcionar. ¿Ok? Mm.
Bueno, me va a tocar con el mouse. Entonces los números van a parecer más horribles de lo normal. Qué pena. No me quiere funcionar la tableta. Bueno, entonces, como estamos sacando máximo común divisor, es que se supone que debe empezar por 2, pero como no todos tienen mitad, entonces empiezo por 3. Si no todos tuviesen tercera, entonces empiezo por 5. Y si definitivamente no, no hay ningún número primo en común, pues entonces no se puede. Su máximo común divisor no existiría, ¿cierto? Entonces, tercera de 60-20, tercera de 75-25 y tercera de 150 son 50, ¿cierto? A estos números, ¿qué les puedo seguir sacando? Quinta. Entonces, seguimos en orden. Tercera, no, porque 50 no tiene tercera y porque ninguno tiene tercera. Entonces, le sacamos quinta. Recuerden que así tuvieran todos mitad, yo no me puedo volver. Entonces, quinta. Quinta de 50-10, quinta de 25-5, quinta de 24, ¿cierto? Entonces, estos números tienen algo en común, un número primo en común. No, No. El Entonces, 10 y el 4 pues tienen el 2, pero no. pero no en el 5. Ajá, perdón, el 5. Entonces, el máximo común divisor de aquí, ¿cuál sería? De ahí yo no puedo avanzar. 15. Sí, exactamente. ¿Ustedes sí entendieron la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo? ¿O prefieren que hagamos otro ejercicio? Profe, una pregunta. ¿Puede haber la posibilidad que, por ejemplo, después lleguemos a un número inferior? O sea, que el 5 volvamos al 2 o al 3. ¿O no? Nunca, o sea, la regla es que uno no se debe volver, pero nunca me ha pasado. Pues yo he hecho muchos, Ok. nunca me ha pasado. Y cuando me ha pasado es porque estoy haciendo algo malo. Listo, profe, gracias. Es porque, Profe, una preguntita, por ejemplo, en el ejercicio de arriba, o sea, yo no puedo llegar a 1, eso es lo que, porque, por no, ejemplo, porque estoy sacando máximo como un divisor. ujú, Pero si estuviese sacando mínimo como un múltiplo, aquí está. Todos los sí, hice llegar a 1. ok. ¿Ok? Ay, no, es que no me quiere funcionar la tableta. Bueno, esto respecto a máximo común divisor y a mínimo común multiplicador. Entonces ahora vamos a empezar con fraccionarios. ¿Cómo les va a ustedes con suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios? Profe, más o menos, yo creo que si pudieras explicar un ejercicio como de cada una así por encimita como para recordar, sería perfecto. Claro, eso vamos a hacer. Necesito que esta tabla funcione porque si no, nos vamos a demorar más de lo normal. No, yo no le voy a insistir entonces. Bueno. Bueno, entonces, suma, resta y, bueno, ya, no voy a insistir, qué pena. Bueno, entonces, yo pongo más diapositivas. Entonces, aquí decía, vamos a seguir con suma de fraccionarios. Suma de fraccionarios. Miren que aquí tienen varios ejercicios que pueden ir resolviendo. Y las respuestas, mira, las tienen abajo. Entonces, para que no tienen proceso, pero tienen las respuestas. Los números fraccionarios. Entonces, los números fraccionarios son los números racionales, ¿cierto? Entonces vamos a la marcha. De una vez, suma. Suma.
Entonces, suma de fraccionarios. Entonces, hagamos un ejemplo. Dígame números bajitos, cualquiera. 3 novenos. 10 novenos. Más otro número. 5 tercios. Entonces, hay varias formas de hacer suma de fraccionarios. Está el método de la carita feliz. Está el método del mínimo común múltiplo. Y está el método de encontrar fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué es una fracción homogénea? Una fracción homogénea son, por ejemplo, 5 tercios más 2 tercios, ¿cierto? Entonces decimos que es homogénea cuando tienen igual denominador. Entonces, ¿esta cómo se resuelve? Simplemente, como tienen igual denominador, dejo el denominador igual y hago la operación de arriba. Entonces, aquí serían 5 más 2, 7 tercios, ¿cierto? Todo porque tienen el mismo denominador, porque es una fracción homogénea. En este caso, tengo fracción heterogénea, ¿cierto? Entonces, este método no me cumple. Entonces, empecemos la más sencilla, la carita feliz, la que le enseñan a uno en la escuela, la primera. El método de la carita feliz. Entonces nos dice que el numerador se va a multiplicar por el numerador, el denominador por el numerador, y los dos denominadores los vamos a multiplicar. ¿Por qué se dice que es el de la carita feliz? Porque es este por este por este más este por este, dividido estos dos. Entonces se dice que es el método de la carita feliz, porque parece una carita feliz, pero entonces, no, permítanme, yo conecto y desconecto esta tablet porque si no los números van a ser muy complicados. Bueno, no, toca, qué pereza trabajar así, pero bueno. Bueno, entonces, como lo decía, de 10 por 3, 30. 30. Más 9 por 5, 45. 45. Todo esto dividido, 9 por 3, 24. 27, ¿no? Sí. 27, profe. Sí. Ay, qué pena. Sí, 27. Gracias, Juan. Vale. Entonces Dale, 30 profe. más 45 me va a dar 75. Sobre 27. ¿Cierto? Entonces, yo a estos dos números les tengo que sacar el máximo común divisor. Tengo que simplificar, es lo que se dice. Entonces, aparte, pongo 75 y 27. De 75 y 27. 75, 27. Entonces, ¿tienen mitad? No. 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 ¿Tienen tercera? Sí. Recuerden que estoy sacando máximo común divisor. Y el máximo común divisor de varios o más es sin llegar a 1. Entonces, tienen tercera.
tercera de 75-25, tercera de 9, tercera de 27-9. 25 y 9 tienen tercera. Sí. 25 no. No. 25 no, 25 tiene Ah, quinta. no, no. 9 tiene Sí, tercera. sí. Entonces, hasta aquí llegué. Entonces, esto es igual a 25 sobre 9, ¿cierto? Eso es lo máximo que pude. Esto respecto al método de la carita feliz. Así es. Entonces, ¿qué dificultad tiene el método de la carita feliz? Que hay que hacer un proceso adicional, que es sacarle el máximo común divisor. O sea, yo tengo que simplificar la fracción. Esto porque tenemos números pequeños, pero normalmente es 1200 dividido 750 y entonces 750 lo tengo que multiplicar por otro número más grande. Entonces son números muy, muy grandes que me toca volverlos en números pequeños. ¿Ok? Entonces, aquí el máximo común divisor es 3. Entonces, le saqué tercera a cada uno. Ese es el primer método. Como les decía, yo les enseño todos los métodos, pero la idea es que ustedes acojan el más ágil. Entenderlos todos, pero que acojan el más ágil. Entonces, descártenlo. Vamos a hacer el segundo método. Entonces, a 10 novenos más 5 tercios, les voy a sacar a sus denominadores el mínimo común múltiplo. Entonces, 9 y 3. Entonces, 9 y 3, ¿qué tienen? Tercera. Tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. 3. Sigo. Tercera, 1. 1. El mínimo común múltiplo aquí es 3 al 9. cuadrado. mínimo común múltiplo. Es 9. Entonces, yo digo, 9 dividido 9, ¿cuánto me da? 1. Entonces pongo aquí el mínimo común múltiplo, 9. 9 dividido 9 me da 1. Y este lo multiplico por 2, por 10, por el numerador. Entonces, 9, el mínimo común múltiplo, lo divido por el numerador. Recuerden que la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador, ¿cierto? Entonces, el mínimo común múltiplo lo pongo en la parte del denominador de la respuesta, del producto, ¿cierto? Y este lo divido por el denominador. 9 dividido 9 me va a dar 1. Y en sí lo que me dé lo multiplico por el numerador. Entonces 1 por 10, 10. Y eso mismo voy a hacer con el otro. Entonces 9 dividido 3 3, y 3 por 5, 15. 15. Profe, y o les sea, pongo dividimos el máximo con un múltiplo, dividimos sobre cada uno de los denominadores. Y lo exactamente. multiplicamos por el numerador. Y lo que da lo multiplicamos por el denominador. ¿Ok? Miren que aquí no tuve que sacar, pues no tuve que simplificar, no tuve que sacar máximo común divisor. Este es el segundo método. Se supone que ese es el que hay que acoger. Profe, usted saca mínimo como múltiplo, ¿cierto? Sí. Saqué mínimo común múltiplo para el segundo y saqué máximo común divisor para el primero. Ahora vamos a hacer el tercer método, que es lo que yo les explicaba de las fracciones homogéneas y heterogéneas. Homogéneas que tienen el mismo denominador, como este ejemplo, y heterogéneas como el ejemplo que estamos resolviendo. Entonces, en este caso tenemos heterogéneas. Y yo necesito convertir esto a una homogénea, ¿cierto?
Entonces, ¿qué se hace? Se saca el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Ya sabemos que es 9, no lo vamos a volver a hacer. Entonces yo vuelvo y escribo las fracciones, pero dejando un espacio. Si yo necesito llegar a 9, el 9, ¿por qué lo multiplico? 1. Por 1. Y en sí, por 1. O sea, si multiplico abajo, multiplico arriba. Y si yo necesito llegar a 9, el 3, ¿por qué lo multiplico? Por 3. Por 3, arriba y abajo. Entonces, ¿esto qué me va a dar? 10 sobre 9 más 5 por 3, 15 sobre 9. Y según lo que vimos aquí, ¿cómo se resuelve esto? 25 sobre 9. Se pone el mismo denominador porque es el mismo y se suma o se resta el numerador. Entonces, ¿cuál les pareció más fácil? ¿Cuál de los tres métodos? A mí me pareció más fácil, bueno, me pareció más rápido el tercero, pero me perdí un poquito al final. El de la carita feliz es como el más fácil, ¿no? El de la carita feliz es el que le enseñan a uno en la escuela, en el bachillerato. Pero, aunque es el más fácil, pues para uno es el más fácil, pero es el que genera más proceso. Esto porque lo hicimos con números más bajitos, pero normalmente a uno no le ponen esos números tan bajitos. Entonces hay que simplificar. O sea que sería más fácil el último, en cuanto a números grandes te refieres. Se supone que el que uno más adopta es el segundo. Pero, como les digo, uno les enseña los que les tienen que enseñar y ustedes adopten. Y van a ver que pese a avanzar en matemáticas, van a tener que ir avanzando y ir dejando atrás las cosas, no sé, que lo demoren aún un poquito más. Entonces, la compañera dijo que aquí se perdió un poquito. Sí, profe, como al final de la tercera forma. Sí, yo también. Igual no sé de dónde salieron los por 3 y el 3 por 3 y el 5 por 3. Vale. Entonces decíamos que esto es una fracción homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque tiene el mismo denominador. 5 sobre 3 y 2 sobre 3, ¿cierto? Y que esto es una fracción heterogénea porque tiene diferente denominador. Entonces necesitamos llegar de aquí a acá, de una heterogénea a una homogénea. Entonces lo primero que hacemos es sacarle el mínimo común múltiplo a los denominadores. Entonces aquí ya lo hicimos. A 9 y a 3 ya le sacamos el mínimo común múltiplo y es 9, ¿cierto? Entonces yo necesito convertir estos denominadores en mi mínimo común múltiplo. Entonces, la primera expresión, la primera fracción, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 9? El 9, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 9? Por 1. Por 1. Exacto. Y el 3, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 9? Por 3. Entonces, por eso, si multiplico abajo, porque necesito es el de abajo, entonces multiplico el de arriba. Yo no puedo dejar a 5 novenos, porque entonces estaría mala la operación. ¿Ok? Profe, una Ok. pregunta. O sea que igual en este hay que sacar también el mínimo como múltiplo primero. Sí, por eso se enseña siempre primero mínimo común múltiplo y máximo común divisor y después se enseñan los fraccionarios. Ok. ¿Ok? Esto respecto a la suma y a la resta, porque si hacemos el mismo ejercicio con resta es lo mismo. ¿Quieren que lo hagamos? ¿O entienden? Es simplemente aquí menos, aquí Profe, menos. yo creo que es mejor que pongas unos ejercicios para que nos quede claro. Bueno, entonces vamos a hacer una resta. Nuevamente, dígame en dos fracciones. Chicos, 20, 80, 30, 90.
20 sobre 80, 30 sobre 90. Bueno, 20 sobre 80 Sí. menos 30 Sobre 90. sobre 90. Entonces, bueno, aquí la compañera nos dio valores grandes. Entonces, si lo vamos a hacer por el primero, ¿qué hay que hacer? Sacar máximo común divisor. Sacamos el máximo común divisor de 80 y de 90. El máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos? Por la ¿Tiene mitad. mitad? Tiene mitad. Que es 40 y Y que es 45. 45. ¿Qué más tiene? Quinta. Quinta. Quinta, 8 y 9. 8 y 9. De ahí no tienen más, ¿cierto? Entonces el máximo común divisor es 10 10. por 5. Entonces es 10. Entonces, según el ejercicio anterior, en carita feliz, aquí lo estamos haciendo en carita feliz. Entonces decimos que 20, ay, ve tan charro, nos adelantamos. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, nos Que no se centramos multiplicó, no se multiplicó. exactamente. Entonces 20 por 90, 180. 2 por 9, sí, 100, 1800. 20 Ah, por 1800, sí, sí. menos 80 por 30, 2400. 2400. 2400. Todo esto dividido 80 por 90. 2700. Ah, bien, al revés. Entonces 1800 menos 10.000. 7200. Sí, 7200, ¿no? Sí, se me invirtieron los números. Ok, menos 600. Entonces 80 por 90, 7200. 7200. Entonces era estos números a los que había que sacarle mínimo común divisor, a 600 y a 7200. ¿Ok? Profe, ¿y el hecho de que 600 esté negativo infiere en algo o No, no? para nada. Esto es igual a menos y se pone en el mínimo común múltiplo. Ok. El mínimo común divisor. ¿Ok? Aquí otra forma, por ejemplo, con estos números tan grandes, que ustedes, por ejemplo, pueden sacarle, sino que números tan grandes ustedes deben de simplificar inicialmente. ¿Qué es simplificar? Sacar el máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, este 20 sobre 80, yo puedo decir que 20 sobre 80 es un cuarto, ¿cierto? Sí. Y puedo decir que 30 sobre 90 es un tercio, que es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Esto me va a dar menos 600 sobre 7200. Esto me va a dar un doceavo, ¿cierto? Después de yo haberle sacado el máximo común divisor a 600 y 7200. Si yo lo simplifico desde el principio, es mucho más sencillo, porque 1 por 3, 3, 3, menos 1 por 4, 4, 4, y 4 por 3, 12. 12. Y esto me da menos 1 sobre 12. ¿Ok? Entonces, en esta forma, haciendo la carita feliz, pero simplificando inicialmente, es mucho más sencillo. ¿Ok? Digamos que vamos a hacer el mismo ejercicio. Un cuarto
Profe, qué pena. Yo en la página anterior de ese un cuarto y un tercio no entendí de dónde salieron. El un cuarto y un tercio. Sí, sí, señor. Ok, entonces teníamos 20 y 80. Y vamos a sacar el máximo común divisor de 20 y 80, ¿cierto? Entonces, O sea, qué pena. Eso sí se podía hacer, pasarse la multiplicación. sí, si lo hacen inicialmente es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso la compañera nos dio eh, números grandes que se pueden simplificar. Y siempre se empieza por la primera fracción. Sí, cuando hablamos de simplificar, mira, aquí está, en notas de inducción. Aquí también hay varios ejemplos, ¿ok? Para que ustedes le metan una leidita. Bueno, Vale, igual te voy a mostrar 20 y ok. 80. Bueno, Es mínimo común divisor para llegar al un cuarto. Entonces, ¿qué tienen mitad? 10 y 40. ¿Qué más tienen? mitad otra vez. Mitad, que es 5 y 10. ¿Qué más tienen? 20. Y 20, profe. Y 20. Qué pena. ¿Qué más tienen? Estoy sacando el mínimo No. divisor. Quinta. Quinta. Quinta 1 y quinta de 20. 4. Entonces, ¿cómo me queda esto? 20 sobre 80 queda igual a 1 sobre 4. Miren que el 20 quedó en 1 y el 80 quedó en 4. ¿Ok? Entonces, así fue como convertimos. El 30 y el 90 también lo convertimos en un tercio, haciendo lo mismo, sacando el máximo como un divisor. Ok, gracias. Vale. Entonces, vamos a hacer el segundo método, que es con el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. El mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. ¿Por qué empezamos? No tienen. Estoy sacando el mínimo común múltiplo. Ah, ok, sí. Ujú. Tercera. Mitad, siempre empezamos en orden. Mitad de 4, Sí, 2 sí, mitad. y bajamos el 3. Ujú. Mitad de 2, 1 y bajamos el 3. Mitad de 3 no hay, es tercera. Tercera. Entonces, el mínimo común múltiplo aquí es 2 por 2, 4. 12. Por 3, 12. ¿Cierto? Entonces, pongo de denominador el 12. Entonces, 12 dividido 4 3. por 1 3. menos, pongo el menos porque estoy haciendo una resta. 12 dividido 3 4. por 1, 4. 4. Y esto me va a dar menos 1 sobre 12. ¿Ok? Este es el segundo método. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer el tercero, el de convertir esto en una homogénea. Entonces tengo esta y necesito convertirlos en lo mismo. Entonces nuevamente sacamos el mismo común múltiplo del denominador, ya sabemos que es 12. Entonces, menos, volvemos a escribir las fracciones. Un cuarto y un tercio. Y yo necesito que me dé 12. 4, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 12.
3. Si multiplico abajo, multiplico arriba. Y 3, ¿por qué lo multiplico para que me dé 12? 4. 4. Y entonces, esto me va a dar 12, arriba 1 por 3, 3, menos 3 por 4, 12, y 1 por 4, 4. Entonces ya tengo una fracción homogénea. Cuando tengo una fracción homogénea, pongo el mismo denominador y simplemente soluciono lo de arriba. 3 menos 4 me va a dar menos 1. ¿Ok? Sí. Vale. Entonces esto es suma y resta de números fraccionarios. Ahora vamos a hacer multiplicación y división. Profe, qué pena, antes de que avancemos, una pregunta. Igual para hacer la tercera, la tercera forma de esta resta de fraccionarios, igual hay que tener siempre en cuenta el mínimo común divisor de, o sea, igual hay que hacer el primer, es como mezclar el primer punto con el tercero. ¿Me van a entender? Porque igual tienes que buscar el mínimo común divisor y eso toca hacerlo de la primera manera. Sino que es que uno siempre primero tiene que simplificar, sin importar el método que utilice. Simplificar. Y simplificar significa sacar el mínimo común divisor. ¿Qué es lo adicional a la primera? Que por ejemplo aquí lo omitimos, pero lo hicimos inicialmente. 20 sobre 80 menos 30 sobre 90, ¿cierto? Sí. No habíamos sacado mínimo común divisor. A esto hay que sacarle el mínimo común divisor y me va a dar menos 1 sobre 12. O sea, el primer método hay que hacerlo 2 veces. Se supone que siempre en la primera, porque tenemos números grandes que se pueden simplificar, en los de arriba no se podía simplificar, aquí siempre se puede simplificar. Si aquí en esta suma hubiesen sido números grandes, aquí hubiera sacado máximo común divisor, inicialmente, aquí también y aquí también. Entonces, por eso siempre se tiene que simplificar primero. Por eso es bueno que hagan los ejercicios que hay en notas de inducción o los exámenes que hay en lecciones, porque hay muchos casos en los que ustedes pueden evidenciar que donde hubieran simplificado antes, se hubieran omitido varios procesos. Entonces, por ejemplo, en el primer método hay que sacar el máximo común divisor 2 veces. Inicialmente y en el resultado. ¿Sí? Ok. Vale. Bueno, gracias. Vale. Entonces vamos a multiplicación. Multiplicación de fraccionarios. Multiplicación. Bueno, entonces nuevamente 2 fracciones. Pongamos 3 quintos por 8 cuartos. ¿Cierto? Entonces, la multiplicación es más sencilla. Yo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, en este caso, 3 por 8. 24. Y 5 por 4. 20. Esto tengo que simplificarlo. Y simplificar significa Mínimo común divisor. máximo común divisor. Máximo, perdón, sí. Entonces, 4 y 20. Aquí lo podrían hacer, o sea, lo pueden hacer a un ladito, pero la idea es que se les vuelva un poco más práctico. Entonces, ustedes pueden decir, estos dos números son pares. Entonces, tienen mitad. Entonces, esto es un 12
sobre 10. 10. Entonces se le va sacando ahí para arriba, 24 sobre el 24 el 12, sobre el 12 el 6 y pues nuevamente. Por ejemplo, si yo tengo 18 y 12, ¿cómo lo puedo de una vez sacarle el máximo común divisor? Ustedes a esto le pueden sacar mitad. Pueden decir 9 y 6. 6. Y a esto sacarle tercera, Daría 3. que es 3 y 2. Pero a este, inicialmente, se le podría sacar ¿qué? Para no irlo haciendo paso a paso. Sexta, de una vez. Si tengo que sacarle aquí mitad y aquí tercera, aquí mitad y después tercera, de una vez le saco sexta. La sexta de 18 es 3 y la sexta de 12 es 2. Entonces la idea es que ustedes vayan llegando a esos resultados sin hacerlo a un ladito. Pero eso es con la práctica. Profe, una pregunta para simplificar cuando son números grandes. ¿También puedo simplificar con la suma o solamente simplifico cuando son ejercicios de resta? Con la suma o cuando son ejercicios de ¿qué? De resta. No, ustedes pueden simplificar en suma, en resta, en multiplicación o en división. Y ya mañana vamos a ver en potenciación y en radicación, Ok. que es lo más importante. Si ustedes simplifican en potenciación y radicación, se ahorran muchos procesos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, una forma es, listo, el resultado, simplificar. O de una vez, ustedes teniendo esto, ustedes pueden decir 3 y 5. Son dos números primos. Eso yo no lo puedo simplificar. Pero 8 y 4 no son números primos. Entonces yo eso de una vez lo puedo simplificar en números primos. ¿Qué le puedo sacar? Puedo sacar mitad, le puedo sacar cuarta, ¿cierto? Yo le puedo sacar cuarta. Entonces cuarta de 8, 2. Y cuarta de 4, 1. De una vez, 6 quintos. 6 quintos. Miren que aquí saqué mitad, 12 y 10. Y adicional yo podría seguirle sacando mitad. ¿Y cuánto sería? 6 quintos. Ya de ahí no puedo más. ¿Por qué? Porque uno de sus números o los dos números ya es un número primo. Entonces, cuando sé yo que no puedo simplificar más, que no puedo sacar más máximo común divisor, cuando uno o los dos números de la fracción ya es un número primo. ¿Ok? Profe, qué pena, yo te hago una pregunta, qué pena que me devuelva. Tú lo que hiciste abajo fue simplemente simplificar, ¿cierto? Para dar como la respuesta más rápida al ejercicio, ¿cierto? Sí. Aquí les Ok, decía, ok. ustedes pueden inicialmente, aquí pueden simplificar, o sea, sacarle el máximo común divisor al resultado. Pero para no hacer eso y eso, inicialmente lo pueden hacer como lo hicimos acá, al 20 y al 80, inicialmente para que el resultado sea lo más chiquito que se pueda. Ok, depende de la fracción que te den, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto respecto a multiplicación, la multiplicación es muy sencilla, es todo recto. Ahora la división, Profe, qué pena, antes de que sigas avanzando, si supongamos me dan fraccionarios de 3 cifras, yo para la multiplicación, yo puedo simplificar ambos y con el número menor de ambos fraccionarios puedo hacer la multiplicación, o eso me va a dar un resultado diferente. como por ejemplo, un ejemplo, Pone 125 125 sobre, no sé, 90. 90, más menos Y por por, 230 ujú, sobre
43. Ok. ¿Aquí qué harían ustedes, chicos? Simplificamos. Pues, exacto, yo pensaría primeramente en la simplificación. Que es Exactamente. el Entonces, el 125 y el 90, ¿qué tienen? mitad. Y tiene 125, no tiene mitad, porque termina en 5. Ah, ok. Tercera, Tercera. Tampoco porque da decimal, ¿no? da 41.66, profe. De 125. Sí, sería más fácil si le sacas quinta porque quinta de Quinta, 90 sería exacto. 18. Ajá. Ujú. Entonces, 125 y 90, quinta de una vez. Entonces, de 125 es 25. De 90 es 18. ¿Cierto? Sí. Por a 230 y a 43. A 230 se le puede sacar mitad y da 115. Pero mire, Pero 43 no 43, tiene. 43 es un número ¿qué? Primo. Primo. Entonces yo no puedo simplificar. Si yo tengo un número primo, yo no puedo simplificar. Pongo el 43 igual, ok. Pongo el 43 igual, y como pongo el 43 igual, pues también pongo el numerador igual. Ah, no se puede alterar el numerador. Yo no puedo quitarle, por ejemplo, Sí, se altera el número. por ejemplo, en este caso, 25 tiene quinta y 18 tiene mitad, tiene tercera, tiene sexta. Yo aquí no le puedo quitar quinta y aquí no le puedo quitar tercera. A los dos simultáneamente les tengo que quitar. Entonces, ¿cómo sé yo que no puedo simplificar más? Cuando tengo un número primo o cuando los dos números no coinciden en su divisor. Este tiene quinta y este tiene los Mitad. de 18, este tiene 2, tiene 3, tiene 4, sí, tiene 4 de 18, no, yo creo que 4 no. No, 4 no, 4 no tiene sexta y así sucesivamente, pero 5 no tiene. Entonces yo no lo puedo simplificar más. De 25 a 18 por 230 sobre 43. ¿Ok? O sea que quedaría así. Sí, quedaría 25 sobre 18 Igual, por 230 sobre 43. Ya de ahí yo no puedo simplificar más. y el resultado lo puedo simplificar. Pero Sí, es que te da muy grande porque multiplicas tu 25 por 230 y te da 5.750. Ujú. Exacto, es que eso Entonces quedaría muy es grande para simplificar. El de abajo sí te quedaría más fácil porque daría 774. Entonces, profe, ¿tú lo puedes dejar así, o sea, el número grande así tal cual, o sería obligatorio simplificarlo teniendo ese número tan grande que nos dio? Por ejemplo, resolvamos esto. 25 por 230. 25 por 230. Me va a dar 5.750. 750. Sí, ese compañero. Sobre 774. por 43, 774. Han intentado sacarle el máximo como un divisor a 5.750. No, eso debe ser un chorrero, profe. Pero digamos que con el 2 pues tocaría el ejercicio de mitad, Ujú. pero sí se puede simplificar. Podemos hacerlo facilito. Esto termina en 0 y esto termina en 4. O sea que, ¿qué tiene? Mitad, Mitad, ¿cierto? 2.875. 2.875. Y 387. 387. Pero este Ahí ya número, no tienen mitad. ¿este número qué es? Primo. Exactamente. 5.750, ¿dónde salió? De 5.725. la multiplicación de 25 por... ¿Ok? Pero el numerador sí tiene quinta, pero no se puede, ¿ok? 25 por El 40. numerador tiene quinta, pero el denominador tiene segunda, tercera, sexta, novena y 18ava. O sea, no coinciden. Entonces yo no puedo simplificar más.
Recuerde que el Y máximo divisor no es que queden uno, sino que queden en los números que no se pueden simplificar más. ¿Vale? listo, profe. O sea, ese resultado sí es válido, tan alto. Sí, 2.875 sobre 387. Profe, a mí me dio menos 3065 sobre 774. ¿Cuánto? 3065 sobre 774. No. ¿Y de No, dónde? yo multipliqué. Yo seguí la multiplicación y a mí me da igual que al compañero Juan. Sí, porque se multiplica de frente. Ajá, exacto. Ah, sí, está 25 bien. por... Multiplicación, qué pena, Sí, sí, estaba claro, claro. distinta. Estamos multiplicando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una división. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una división. Dos números. 38 sobre 43. 38 sobre 43. Y si eso sí se puede, ¿cierto? Que el numerador sea menor. Sí, no hay ningún problema. Ah, ok. 54 sobre 63, no sé. 64 sobre... Voy a poner 3. ¿Cierto? Entonces, 3 es un número primo. 43 es un número primo. Yo no puedo simplificar ahí. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ahorrar el paso de máximo común divisor porque no podemos simplificar. 38, si quieren lo pueden intentar hacer. 38 sobre 43 me va a dar 38 sobre 43. No tienen mitad, no tienen tercera, no, porque 43 es un número primo y 13 también. Entonces aquí dice que se multiplica, que aunque es una división, se multiplica en cruz. Entonces, 38 por 13, 494. 494 sobre 43 por 64, 2.752. ¿Ok? 494 sobre 2.752. Al resultado, aunque inicialmente no pude sacarle máximo como un divisor, al resultado yo sí le puedo sacar mitad. Por ejemplo, que los dos terminan en par. 247 sobre 1336. 1.376. El 247 es un número primo. Eso significa que yo no puedo simplificar más de ahí. 1.376 sí tiene mitad, seguramente tiene tercera, pero como el numerador es un número primo, yo no puedo simplificar. Recuerden que simplificar significa dividir tanto arriba como abajo, los dos O números. sea que la respuesta queda así. 247 sobre 1.376 avos. Profe, entonces ahí uno puede concluir, por ejemplo, que la multiplicación y la división, uno cree pues que al ser cifras tan altas, pues va a ser más extensa, más extenso el proceso, pero no, porque no se puede simplificar ni nada. Es que eso depende en los casos. Hay, hay, hay varias que se pueden simplificar. Pues si todos serían como, si se podría como pares o, perdón, mitad o tercera. Ujú. Por ejemplo, a ver, yo busco una que se pueda simplificar. Por ejemplo, a ver, invento algo. Por ejemplo, 9 tercios por 27, 30. Eso es un ejemplo de división y multiplicación, profe. Esto es un punto de multiplicación. Multiplicación. Ah, ok. Ustedes saben que la división también se puede expresar con dos punticos, ¿cierto? Sí, Y que la multiplicación yo puedo no poner ese punto, sino poner un paréntesis también. también, ¿cierto? Vale. Sí, señor. Entonces yo aquí, ¿cómo puedo simplificar?
9 tercios, ¿cómo me queda? 3 sobre 1. 3 sobre 3. 3 sobre 1, que es Porque hay 3. que aplicarle a los 3 sobre 1, que es 3. Si ustedes les ponen una fracción con un número entero, deducen que su denominador es 1. ¿Ok? Y 27 sobre 30, ¿cómo lo puedo simplificar? 9 sobre 10. 9 sobre 10. O sea, Quedaría 27 sobre 10. 27, sí, 9 por 3, sí, 27. 27 sobre 10. ¿Y cómo sabemos que no podemos seguir simplificando? Porque es primo. 27 no es primo y 10 Ah, no. tampoco. Ah, no, Porque no, no hay mentira, número mentira. que se pueda dividir en los dos y exacto. Ujú. Porque 27 tiene divisores como 3, 9, mientras que 10 tiene divisores como 2, 5, entonces no coinciden. ¿Ok? Entonces, en conclusión, porque ya se nos fue súper extenso, en conclusión, yo no sé si yo les había contado, yo soy alumna a distancia, entonces para mí son las 2:40. Me están haciendo trasnochar. Un poquito. de la mañana. Sí, ¿Dónde está, profe? Qué de pena la Alicante. pregunta tan No, no hay indiscreta. problema. Y yo no soy, pues como les decía ayer, yo no soy docente, yo soy alumna, entonces no se tienen que, pues como quieran, pero no se tienen que referir a mí como una docente, yo soy una alumna. Qué pena, es que no estuve en ese momento en el que aclaró la situación. Ah, no hay ningún problema. Por eso intentamos que la videoconferencia fuera a las 7, porque yo estoy en Alicante y son 6 horas más, entonces yo lo hago a la 1 de la mañana. Entonces, Ah, y de pronto algún día estoy así como medio dormido, ustedes me hablan y me despiertan. Bueno, chicos, ya vimos entonces los temas que vamos a ver hoy, que eran suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Yo les iba a hacer un ejercicio que tuviese todo. ¿Les parece o le dejamos para mañana? no, pues si Profe, quieres pues si para quieres mañana, dejémoslo para porque mañana porque como Mañana, ya van a ser las 3 de la mañana, entonces pues siempre te estás trasnochando demasiado. para que aquí la noche apenas va a empezar. Sí, yo ya prácticamente amaneció. lo dejamos Quedamos para mañana mañana. con este ejercicio. Mañana empezamos con un ejercicio extenso. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Simplificación, fraccionarios. Intenten venir como con duditas de ejercicios, que ustedes los hagan y digan, ve, intenté hacer esto y porque eso recuerden que de pronto las dudas que tenga uno pueden ser las dudas del otro. Entonces, yo creo que uno aprende más que cualquier cosa haciendo. Entonces, miren, por ejemplo, estos ejercicios que tienen suma, resta, multiplicación, división y aparte tienen los signos de agrupación. Vamos a hacer, por ejemplo, mañana empezamos haciendo el primero, porque todavía no hemos visto radicación y potenciación en Ahí se aplicaría lo que tú nos enseñaste ayer, que primero empezaríamos por los paréntesis, ¿cierto? claro. Por Ok. ejemplo, intenten ustedes, según lo que aprendieron, de hacer el primero. Y al que no le dé, mañana lo hacemos. Y al que le dé, pues comparamos cómo lo hago yo y cómo lo hicieron ustedes y llegamos al mismo resultado. Por ejemplo, les digo, aquí primero hay que hacer el paréntesis. Hay que hacer esto. Primero se hace multiplicación o resta. Multiplicación. Entonces aquí resuelven esta multiplicación y la fracción que le den la restan con 3 sobre 2. Y aquí también hacen primero la división y lo que les dé la restan a un octavo. Yo te hago una pregunta y no podría yo por lo menos dejar hecha la multiplicación y después la división y más abajo
en la siguiente línea sí hacer la resta como tal en ambos paréntesis o toca hacerlo de una vez antes de bajar el ejercicio. No, tú lo puedes hacer así como lo tienes planteado. El hecho es que siempre hagan primero la multiplicación y la división y después las sumas y las restas. Ok. Entonces intenten hacer este primer ejercicio. El de notas de inducción, página 41, el que empieza por 3/5. Mañana vamos a ver ejercicios como el 2 y el 3, donde hay potenciación y hay radicación en fraccionarios. Chicos, muchas gracias y ya más o menos en media horita, 40 minutos, les subo entonces la grabación. ¿Todos encontraron la grabación del día de ayer? Sí, sí. Ahí la Sí, encontramos. sí. Vale. Que tengas feliz amanecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, compañeros. Chao. 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 Muchas gracias, profe, compañeros, hasta luego, que descansen. Chao, muchas gracias.